Buenos días, compañeros y compañeras. Espero que me escuchéis. Voy a comenzar el, webinar, vídeo, no sé cómo llamarle, sobre el segundo hábito, el programa 7 hábitos para niños felices, o dicho de otra manera, descubriendo el líder que hay en mí. Bueno, este es el índice de un poco de lo que voy a hablar. He estructurado esta sesión, diríamos, en 4 partes. La primera es la introducción, en donde vamos a recapitular un poco lo hecho hasta ahora. Después vamos a proponer una estructura para las sesiones de tutoría, en función de lo que hablamos durante la presentación del hábito 1. Y después pasamos a hablar de las fichas concretas y específicas del hábito número 2, para que nos resulte familiar y podamos ir encajándolo en nuestra dinámica. Por último, pues la idea es compartir el uso que hemos ido haciendo pues de las fichas de trabajo y también de los organizadores gráficos, y cómo lo vamos integrando en las diferentes asignaturas, que de lo que se trata también. Bueno, vamos a comenzar con los retos. Dentro de la... Déjame que mire una cosita. Sí, bueno. Concretamente vamos a empezar por recordemos. El programa Líder en mí se materializa en estos 5 puntos, aunque aparezca un asterisco de más por error. Los 7 hábitos, ya sabemos, ¿no? Se materializa en 7 hábitos que vamos a trabajar a lo largo del curso. Ya sabéis que ahora vamos a empezar el número 2 en noviembre, que es donde ya estamos, vamos con un poco de retraso, y el número 3 para diciembre, enero. O sea que son, diríamos, fechas flexibles. Puede durar hasta metidos en diciembre este número 2, si vais un poco mal de tiempo, y con tranquilidad, porque después en enero también podemos trabajar el 3. Esa era la idea. Dentro de esos hábitos pues aparecen conceptos claves, que son las fichas de trabajo que os he ofrecido a todo color para que proyectéis o fotocopiéis. Para cada hábito hay una serie de conceptos clave que la idea es ir presentando e introducir en la dinámica de clase. Después, organizadores gráficos. Las fichas vienen asociadas normalmente con unos organizadores gráficos que se integran en toda la asignatura. Después, otra manera de materializar este programa es a través de un lenguaje. Nuestra idea es hacer un cambio de paradigma en el lenguaje que usamos también. ¿De acuerdo? Entonces, pues a través de los hábitos podemos ir introduciendo este lenguaje específico del programa. Y por último, visualización del trabajo de los alumnos, en la clase, en los pasillos, en los cuadernos, en trabajos, proyectos de clase, etc. Bien, entonces ahora os voy a hablar de los retos que tenemos por delante. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de los comportamientos que encontramos en la escuela, podemos hacer una lista de aquellos que queremos modificar en los alumnos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una lista. Y, por ejemplo, había pensado que podíamos escoger 5 aspectos que observemos en clase para trabajarlos así y tratar bueno, pues hacer énfasis en cada uno de ellos y cómo transformarlos en, pues eso, en buenas costumbres o darle un poco la vuelta, ¿no? Y hacerlos más positivos. Por ejemplo, yo he seleccionado como propuesta esos 5 que tenéis ahí. Uno es dar excusas. Yo creo que este es el que se lleva la palma, porque por lo que voy observando, yo que voy entrando en las clases, que muchas veces los niños, sin darse cuenta, no paran de dar excusas de por qué no han hecho esto, de por qué no han hecho lo otro. Después también el no cumplir con la tarea, se les pide que hagan cosas y no las hacen. O insultos, como se insultan unos a otros, como se ponen nerviosos el que recibe los insultos y cómo genera
un nivel de estrés en la clase que no permite trabajar a un ritmo normal. Después otra de los retos, las dificultades que encontramos, la de no seguir las instrucciones. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que todo esto ocurre en mayor o menor medida. Y por último, el no estar mirando a los ojos cuando se le está hablando. Es un reto que podemos también tratar de modificar en clase. Bueno, pues dicho eso, vamos a recordar la ruta, la hoja de ruta de este curso, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda veis los 7 hábitos que hemos estructurado a lo largo del año. Como durante el mes de septiembre se os propuso que trabajáramos una serie de fichas para crear una clase donde el ambiente de trabajo y la transmisión de conocimiento y de valores pues, se pudiera desarrollar de la mejor manera. Entonces, una vez que se ha terminado, esto lo hicimos en septiembre, pues pasamos al hábito 1, donde se trabajaban conceptos claves como el ser responsable, utilizar un lenguaje proactivo, el de pararse y pensar, de persona de transición. Básicamente había otros conceptos, pero bueno, he querido destacar los principales. Ahora para este mes tenemos el hábito 2, que entra dentro de los 3 primeros hábitos, que es liderarse a sí mismo, que el conjunto de todos estos conceptos clave se le llama victoria privada. Pues vamos a trabajar lo que es pensar con anticipación, porque habéis visto que el segundo hábito se titula comenzar con el fin en la mente, tener un plan, dicho de otra manera. Entonces, pues vamos a insistir mucho en eso de que cuando hagan un trabajo o tengan que realizar una actividad, tienen que pensar en el final, en lo que el maestro quiere ver y tienen que trazarse un plan. Bien, pues se va a hablar de pensar con anticipación, tener las expectativas claras, un objetivo, una meta clara, considerar las consecuencias y tratar de hacer un manifiesto personal en torno a esto. Bueno, este sería un poco la hoja de ruta. A continuación, os propongo como segunda parte una estructura de una sesión que yo creo que puede ser bastante real, ¿no? La primera parte de nuestra sesión de tutoría, por ejemplo, si tenemos 30 minutos o tenemos una hora a la semana, pues podría ser introducir el concepto clave, lo que es una lectura compartida de las fichas del día, que bien se puede proyectar o bien pueden tener fotocopiadas. Cuando se va leyendo, pues podemos leerlo entre todos, por eso me refiero a la lectura compartida. Después se introduce el organizador gráfico asociado a la ficha. Ahí pues podemos explicar para qué sirve ese organizador, qué otros usos se le puede dar, etcétera. Y por último, la integración tanto del concepto clave como del organizador gráfico a lo largo de la semana. Bueno, ya sabemos que estos son los conceptos clave para este segundo hábito, como he dicho anteriormente. Y haciendo un repaso de los 7 hábitos, recordad que el primero era ser proactivo, el segundo comenzar con el fin en la mente, es decir, tener un plan, y el siguiente va a ser poner primero lo primero, es decir, darle prioridad a lo importante. Primero trabajar, luego jugar. Si os dais cuenta, están en azul porque estas tres conforman lo que es la victoria privada. Después ya en el segundo trimestre veremos la victoria pública, es decir, todos aquellos conceptos que implican interrelación con los demás. Comenzar con el fin en la mente, tener un plan. Pasamos ahora a las fichas concretas desde infantil a primaria. Bien, en infantil durante este mes hay 2 fichas o 3 para trabajar en clase, más el cuento, que ya os pasaré el escaneado del capítulo número 2. Bien, el concepto clave es lo que es más importante, lecciones importantes. Después tenemos aquí las cosas importantes y este es el que incide directamente en el hábito número 2. Hacer un plan, construirme, lo que yo puedo hacer.
O sea, yo me puedo vestir, pues comenzar con el fin en la mente es ver qué puedo hacer. Y si no lo he conseguido, pues ponerme una meta. Eso es a nivel infantil. ¿Qué puedes hacer tú? Puedes montar en bici, escribir, leer, lavarse los dientes, comer solo, atarse los cordones, etc. Y aquí pues una actividad donde se les pide que dibujen una imagen de la meta de lo que pueden hacer para aprender algo. Bien, para el nivel de primaria me voy a cambiar de sitio ahora. Y la primera ficha de trabajo es pensar con anticipación. A mí me gusta mucho plantear esto porque es muy visual. Aquí dice, antes de comenzar proyectos, los líderes piensan con anticipación. Comienzan con el fin en la mente. Cuando los arquitectos diseñan un edificio, comienzan con una imagen en mente. Luego usan la imagen para alcanzar la meta. Y un segundo ejemplo, cuando tienes una meta, puedes pensar con anticipación. Primero, comienza con una imagen de tu meta en mente. Luego usa esa imagen para alcanzar tu meta. Bien, hay una segunda ficha que es para trabajar desde el área de inglés, que es algunas maneras en las que se puede comenzar con el fin en la mente, pero expresado en inglés. Entonces simplemente sería completar y ver qué es lo que dice el mensaje. En cuanto a la tercera ficha, expectativas claras, es decir, cuando se trabaja en grupos de trabajo, en pareja, y se reparte el trabajo, todos deben saber qué se espera de ellos, que cada uno asuma su parte. Muchas veces no trabajan en grupo porque no saben o no tienen la expectativa clara de lo que quieren o de lo que deben hacer. Por eso en esta ficha se trabaja ese concepto. Voy a detenerme en leer esta parte verde. Tú eres el líder de un proyecto de grupo. Cada persona del grupo elige hacer una parte del proyecto. Camila hace su parte del proyecto mal. Cuando la maestra pide una explicación, Camila dice que no sabía lo que se esperaba de ella. Dicho de otra manera, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Bien, pues aquí hay un par de preguntas para la reflexión que podemos trabajar y ir viéndolo durante la tutoría. Bien, en este caso hay otra ficha donde aquí se dan como respuestas de diferentes maneras de clarificar las expectativas. Entonces, una de las opciones que se podrían hacer es repartir esta fotocopia, que ellos los recortaran y los ordenaran. Y una vez ordenados, pues se enumeran e incluso lo pueden poner en la clase o en el propio cuaderno. Diríamos, el enunciado es: cuando se trabaja en grupo es importante que todos sepan qué se espera de ellos. Como líder hay pasos importantes que puedes dar que ayudan a asegurar que todos sepan lo que se espera de ellos. Coloca las estrellas en el orden correcto. Bien, para mí este también es otro de los puntos fuertes, que es considerar las consecuencias. Bien, en este caso, en esta ficha, en este trabajo, se puede plantear y se debería plantear lo que son acciones y consecuencias. Y qué consecuencias conlleva cada acción. Y que sean conscientes de que ellos son libres de hacer las acciones que quieran, pero las consecuencias no las pueden controlar ellos. Por eso hay que actuar correctamente. Esto se puede extrapolar a comportamientos, a reacciones que tienen muchas veces en clase, para que se les anime a que piensen antes de actuar, ¿no? Así que completar esta tabla en forma de T, que sería el gráfico organizador gráfico asociado, pues puede ser una manera. Aquí te explica lo que es consecuencia y aquí un poco las indicaciones y alguna idea importante para que después se pueda ir trabajando. Yo creo que esto puede dar mucho de sí. Bien, y aquí sería como una reflexión sobre las metas académicas, es decir, qué es lo que quieres tú conseguir al final de curso y qué va a ocurrir, cómo se va a sentir uno cuando lo cumpla y cómo se sentiría si ni siquiera se la propone. Bien, y por último, enunciado de misión personal. Aquí lo de enunciado sería algo así como manifiesto
de lo que quiero, de mi propósito, pues a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, porque recuerda que estamos trabajando el hábito comenzar con el fin en la mente. Entonces, para todo, incluso para la actividad más insignificante, podemos subdividirla en pequeños pasos y tratar de visualizar el final, ¿no? Lo que quiero conseguir. A la hora de hacer un trabajo, yo lo hago mucho en clase. Cuando yo les pido un proyecto concreto, yo les digo que piensen qué es lo que quieren hacer al final, porque muchas veces empiezan, no les gusta, lo rompen y empiezan otra vez porque no han hecho un diseño de lo que quieren conseguir. Bien, y aquí tenemos otro organizador gráfico que es el de lluvia de ideas. Entonces, esta es una herramienta muy buena para organizar diríamos, lo que quieren decir. Bien, como punto extra, tanto en el comienzo del curso, cuando se trabajó los primeros días de clase, hubo una actividad que era que realizaran un manifiesto de clase. Entonces, yo os propongo el uso de este organizador gráfico para las composiciones escritas, donde a ellos se les da 3 preguntas que tienen que contestar y después, en un segundo paso, pues ya le dan forma y desarrollan las ideas. Por eso le llamo desarrollo de ideas. En el manifiesto de curso, y voy a poner ejemplo el que yo he trabajado en clase, pues no sé si recordáis esta ficha que hay aquí, enunciado de misión de clase, que ponían un ejemplo de un astronauta que van a otro planeta y cuáles son las cosas más importantes que tienen que hacer para que lleguen y sobrevivan y cómo pueden trabajar en equipo. Bien, pues en el contexto escolar se lanzan 3 preguntas. En una de las fichas se lanzan estas 3 preguntas. Por eso pongo 1, 2 y 3. Entonces, yo estuve recogiendo las respuestas de cada uno a modo taquigráfico, básicamente, en la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Y después yo ya me encargué de darle forma y quedó de esta manera. Entonces, os leo así un poco el manifiesto. Para este año 2020-2021, la clase de sexto A del CEI Miraflores de Los Ángeles manifiesta que nuestro propósito en un futuro es tener una carrera universitaria. Eso fue lo que dijeron. Hay un año importante a tener en cuenta, 2028, año donde nos graduaremos en bachillerato y podremos empezar una carrera. Para llegar a esa fecha tenemos que ir paso a paso. Las cosas más importantes que necesitamos hacer para acabar exitosamente este curso, esta sería la pregunta número 2 de la que he mostrado antes, son: 1. Atender las explicaciones de los maestros. 2. Hacer las tareas diariamente y estudiar. 3. Ser organizado o organizada en el trabajo. Y 4. Mantener la higiene y seguridad frente al COVID-19. Finalmente, estamos convencidos que nuestra clase trabajará mejor si lo hacemos unidos. Por eso nos comprometemos a llevarnos bien entre nosotros para aprovechar mejor el tiempo, hacer que las transiciones entre actividades sean lo más cortas posibles, elegir a un compañero o compañera de referencia, el más cercano, al que pedirle ayuda, comprobar respuestas, etc. Ponernos metas comunes, esforzarnos en no interrumpir si lo que se va a decir no tiene nada que ver con la clase o no es urgente. Y finalmente se pone la fecha y se firma. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la presentación del hábito.